Cuando todos reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen el bien como bien, ya existe el mal. Ser y no ser se producen mutuamente. Difícil y fácil se completan uno al otro. Esto es el Tao Te Ching y estos son los primeros versos del capítulo 2. Voy a empezar por un lugar que no parece tener nada que ver con Lao Tse. Verano del 78, Almuñécar, en la costa de Granada. Yo tenía 11 años, a punto de cumplir 12. Mis padres compraron 3 entradas para un cine de verano, uno de esos con sillas de plástico y pantalla al aire libre. Entramos, mis hermanos y yo, con una bolsa de palomitas que íbamos a compartir los 3. Nos sentamos en la primera fila, a la derecha del todo. El cine ya estaba casi lleno. La pantalla, vista desde ahí abajo, parecía más grande que el cielo. La película se llamaba La Guerra de las Galaxias. Cuando se apagaron las luces y apareció el texto amarillo subiendo por la pantalla, algo me pasó. Y no era solo por las naves, ni por las espadas láser, ni por Darth Vader respirando. Era otra cosa. Una cosa que tardé 35 años en poder nombrar. Pero de eso no va este vídeo, no todavía. Este vídeo va del capítulo 2 del Tao Te Ching. Un capítulo que empieza diciendo algo que desmonta toda una lógica de vida. Cuando todos reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen el bien como bien, ya existe el mal. Toda tu vida te han enseñado a perseguir lo bueno y huir de lo malo. Y Lao Tse hace 2500 años escribió que el bien y el mal no pueden existir el uno sin el otro, y que intentar separar lo que siempre estuvo unido es la raíz de casi todo tu sufrimiento. No estoy hablando de moral ni de religión, te estoy hablando de cómo funciona la realidad cuando dejas de dividirla en dos. Vamos a leer el capítulo entero, vamos a ir verso a verso, vamos a ver los 3 matices que casi todo el mundo pierde en la lectura rápida. Al final vamos a hacer algo con él, una práctica de 24 horas. Y antes de terminar voy a volver al cine de Almuñécar y te voy a contar lo que tardé tanto en entender. Voy a leer el capítulo 2 entero, despacio. Déjalo caer, no intentes entenderlo todavía. Cuando todos reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen el bien como bien, ya existe el mal. Por eso, ser y no ser se producen mutuamente. Difícil y fácil se completan el uno al otro. Largo y corto se definen el uno al otro. Alto y bajo se apoyan mutuamente. Voz y sonido se armonizan. Antes y después se siguen. Por eso el sabio actúa sin actuar, enseña sin palabras. Todas las cosas surgen y él no las rechaza. Produce sin poseer, actúa sin reclamar, realiza sin aferrarse, y precisamente porque no se aferra, su obra perdura. Un solo carácter merece la pena mirar. El carácter que se traduce como mutuamente. Aparece una y otra vez en este capítulo. Xian.
Etimológicamente representa un ojo observando un árbol, mirar y ser mirado al mismo tiempo. Esa es la gramática secreta del capítulo 2. Ninguna cosa existe sola. Cada cosa es el ojo que mira a otra. Antes de entrar en el análisis, párate un segundo y piensa en una sola persona. Alguien de tu vida actual a quien clasificas con claridad como buena o como mala. Tenla presente, porque al final de este vídeo vas a verla distinto. Verso 1. Cuando todos reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. La lectura superficial dice la belleza y la fealdad son relativas. Eso es verdad, pero se queda corto. Lo que Lao Tse está diciendo es más radical. No dice que la fealdad aparezca después. Dice que aparece en el mismo acto de reconocer la belleza. Reconocer es dividir. En el momento en que tu mente dice esto es bello, está creando al mismo tiempo la categoría de lo que no lo es. Win-Sit Chan, uno de los traductores más rigurosos del siglo XX, lo deja aún más claro. Cuando la belleza es reconocida como tal en el mundo, la fealdad ya está presente. No es una secuencia, es un solo movimiento. Verso 2. Ser y no ser se producen mutuamente. Aquí está el corazón del capítulo. El carácter original es Shen, que no significa coexistir, significa literalmente dar a luz, generar, parir. Ser y no ser no se acompañan, se paren el uno al otro. Detente en eso un momento. No estamos hablando de dos cosas que existen en paralelo. Estamos hablando de dos cosas que son la misma acción vista desde dos lados, como la cara y la cruz de una moneda que nunca se ha tirado. No son dos caras, es una moneda. Verso 3. El sabio actúa sin reclamar, realiza sin aferrarse. Esto parece un consejo ético, humildad, desapego, todo eso. No lo es. O no solo lo es. Es la consecuencia lógica de los dos primeros versos. Si reconocer la belleza crea la fealdad, entonces reclamar el éxito crea el fracaso. Aferrarse a haber hecho algo bien crea inmediatamente la sombra de haberlo hecho mal. El sabio no se aferra, no porque sea modesto, no se aferra porque ha entendido que aferrarse es partir en dos lo que estaba entero. Y aquí viene algo que casi nadie menciona cuando comenta este capítulo. Los últimos 6 versos no son un apéndice ético. Son la única respuesta posible a los primeros 6. Si no entiendes que son el mismo verso, no has entendido el capítulo 2. Este capítulo no es filosofía antigua, es una radiografía de 3 cosas que están pasando ahora mismo en tu vida. Primero, tu vida individual. Cada vez que persigues ser mejor persona, estás creando al mismo tiempo a tu peor versión. Cada vez que te esfuerzas por ser disciplinado, produces al vago que vive contigo. No es una casualidad, es cómo funciona la mente cuando divide. Segundo, tus vínculos. El momento en que etiquetas a tu pareja como la persona equivocada, dejas de ver que también es la persona que te enseña. El juicio
no convive con la aceptación, la destruye. Y funciona al revés. Idealizar a alguien como la persona perfecta para ti genera el terreno donde más tarde brotará la persona que me falló. Los dos son el mismo gesto mental. Y tercero, y aquí vuelvo al cine de verano de Almuñécar. Tenía 11 años, a punto de cumplir 12. No sabía lo que era el Tao. No había oído hablar del Lao Tse. Pero durante 2 horas, en aquella silla de plástico, se me metió por los ojos un capítulo entero del Tao Te Ching sin que yo pudiera defenderme. Porque la Guerra de las Galaxias no es una historia de buenos y malos. Es la historia de una fuerza que tiene 2 caras y que solo se puede usar sabiendo que son la misma. El lado luminoso y el lado oscuro no son 2 fuerzas distintas luchando. Son la misma fuerza dividida por quien la mira. Eso es letra por letra el capítulo 2 del Tao Te Ching. Y no es una casualidad. George Lucas, el director, ha reconocido en múltiples entrevistas que leyó el Tao Te Ching, el Zhuangzi y otras tradiciones orientales mientras escribía el guión. El concepto de la fuerza, el Gu Wei como técnica Jedi, el Yin Yang como lado luminoso y lado oscuro, todo eso está explícitamente tomado de la tradición taoísta. Durante décadas pensé que me había enamorado de las espadas láser. Hoy entiendo que me enamoré de otra cosa. Me enamoré de una historia donde lo bueno y lo malo no eran 2 bandos en guerra, sino 2 caras de la misma cosa. Y en algún lugar dentro de mí, con 11 años, con las palomitas en la mano y con mis hermanos al lado, reconoció eso como verdadero, aunque tardara 35 años en poder decirlo con palabras. Y no soy el único. Vivimos en la cultura más polarizada de los últimos 50 años. Y la polarización no es un accidente. Es el capítulo 2 funcionando a escala masiva. Cuanto más fuerte se proclama el bien desde un lado, con más fuerza se manifiesta el mal desde el otro. No porque sean enemigos, porque son el mismo movimiento. Heráclito, el filósofo griego que vivió casi a la vez que Lao Tse, lo llamó enantiodromía. Los opuestos se transforman el uno en el otro. Lo que llevas al extremo se convierte en su contrario. El mismo diagnóstico, 2 continentes distintos y 2500 años después, en una película para niños en un cine de verano de Almuñécar. Y ahora viene algo que casi todas las traducciones pierden, o peor, que las traducciones traen pero que la lectura rápida borra. La mayoría de las discusiones sobre este capítulo se quedan en un lugar cómodo. Todo es relativo, todo depende del punto de vista. Eso es verdad, pero se queda en la superficie. Hay 3 matices que casi siempre desaparecen en la lectura rápida, y el tercero es el que te cambia por dentro. Matiz 1. Se producen mutuamente no significa coexisten, significa se crean. Ya lo vimos en el carácter Sen, dar a luz, parir. Pero repito esto porque es el matiz más traicionado. Coexistir es pasivo, 2 cosas existen al mismo tiempo. Crearse mutuamente es activo. Una cosa trae a la otra a la existencia.
El bien no convive con el mal. El bien es el parto del mal y viceversa. No hay dos polos que se tocan. Hay un único movimiento que tu mente percibe en dos fases. Matiz 2. El sabio no elimina los opuestos, los habita sin preferencia. Esta es la confusión más peligrosa del taoísmo mal leído. Cuando Lao Tse dice que el sabio no se aferra, la gente entiende que el sabio no tiene preferencias. Y no es eso. El sabio las tiene, es humano, pero no las convierte en identidad. No dice, yo soy de los que prefieren la belleza y rechazan la fealdad. Dice, ahora mismo me gusta esto, y cuando deje de gustarme, también estará bien. No se aferra al gusto y por eso no genera su sombra. No es ausencia de preferencia, es preferencia sin apego a la preferencia. Matiz 3. Lao Tse está haciendo exactamente lo que advierte. Este es el más contraintuitivo, el que te cambia cuando lo ves. Te leo otra vez el primer verso. Cuando todos reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Subrayo, cuando todos reconocen. ¿Quién está haciendo el reconocimiento al escribir este verso? Lao Tse. Al llamar belleza a la unidad original y fealdad a la división, está haciendo exactamente lo que advierte. Está dividiendo para poder hablar. Este es el giro secreto del capítulo 2. No es una enseñanza sobre el bien y el mal. Es una demostración de que incluso la enseñanza sobre el bien y el mal crea bien y mal. El capítulo 2 se autocontradice a propósito. Y esa autocontradicción es la enseñanza. Recuerda el capítulo 1. El Tao que puede ser dicho no es el Tao eterno. Lao Tse te está mostrando que hablar de la no división requiere dividir, que hasta señalar el espejo rompe el espejo, que no hay salida limpia del lenguaje dual, solo hay conciencia de estar dentro de él. Quiero contarte algo. Hace 3 años tuve un amigo al que clasifiqué como la persona más tóxica que había conocido. Y tenía mis razones. Las había ido anotando en una especie de lista mental durante meses. Cosas que decía, cosas que no hacía, veces en que quedé mal por algo que él había sembrado. Cuando pensaba en él respiraba distinto. Se me apretaba la mandíbula sin darme cuenta. Una noche, cenando solo en casa, me llegó un mensaje suyo, un audio larguísimo. No lo escuché hasta 2 horas después, cuando ya había fregado y me había sentado con un té que se me enfrió mientras dudaba si darle al play. Me acuerdo perfectamente de ese momento, de la luz del flexo amarilla sobre la mesa, del olor a menta del té frío, del dedo pulgar parado encima del botón. Tuve que levantarme, dar una vuelta por el salón y volver a sentarme. Cuando por fin lo puse, el audio no era lo que yo pensaba. Era él hablándome de un miedo muy concreto, muy suyo, y de cómo algunas cosas que yo había interpretado como ataques eran en realidad su forma torpe de pedir ayuda. No me pedía perdón, que conste. Tampoco yo le creí todo lo que dijo. Pero algo pasó y es esto. Durante meses lo había mirado solo desde un lado del espejo. Había hecho una lista de pruebas de su maldad y me había vuelto un fiscal bastante brillante.
lo que no había hecho ni una sola vez era darme cuenta de que mi versión de él era una versión y que la versión existía porque yo la había dibujado. Esa noche no me reconcilié con él. Esa noche entendí otra cosa, que había pasado meses atrapado en una frontera que yo mismo había dibujado y después había olvidado que era un dibujo. Y la pregunta que me quedó, la que todavía no tengo del todo respondida, es esta. ¿Cuántas personas de mi vida son personas y cuántas son dibujos míos? Como si el espejo del capítulo 2 se hubiera girado de pronto y en vez de reflejarlo a él, me reflejara a mí mirándolo. Hay una sola frase que quiero que te lleves hoy. Si olvidas todo lo demás, quédate con esta. El día que empiezas a dividir el mundo en dos mitades, empiezas a ver el mundo entero. Los 3 matices del pivote se resumen en esta frase. No se trata de amar por igual lo bueno y lo malo. Eso sería otra forma de dividir. No se trata de volverte indiferente. Eso sería otra forma de huir. Se trata de ver que la línea que separa tus dos mitades es desde siempre una sola línea. Y que la línea no pasa por el mundo, pasa por tu mirada. Ahora vamos a hacer algo juntos. No solo entender este capítulo, vivirlo. Esta práctica te va a llevar 3 minutos y lo que abre te va a durar 24 horas. La práctica se llama observación dual. Es sencilla. Tiene 2 tiempos. Un tiempo ahora conmigo y un tiempo durante las próximas 24 horas. Primero, ponte cómodo donde estés. Si puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si no, deja la mirada blanda, sin enfocar nada concreto. Inspira por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Suelta el aire contando hasta 6. Otra vez. 4 inspirando, 6 soltando. Y una más. 4, 6. Ahora tráete a la mente a esa persona en la que pensaste al principio del vídeo. Esa a la que clasificas con claridad como buena o como mala. Tenla presente, sin esforzarte. Y ahora la pregunta central, la que nace del propio capítulo 2. No la voy a repetir. Déjala caer dentro. ¿Qué es lo opuesto que esta persona contiene y que yo no he querido ver? No hace falta responder con palabras, solo deja que algo se mueva. Quizá aparezca una imagen, quizá un recuerdo, quizá solo una sensación en el cuerpo. Eso es suficiente. Ahora lleva la atención al cuerpo, 3 zonas, muy rápido. ¿La frente está tensa? ¿Está suelta? ¿El pecho está abierto? ¿Está cerrado? ¿El vientre está duro? ¿Está blando? No cambies nada, solo observa. Una respiración más. 4, 6.
Abre los ojos cuando estés listo. Esa fue la primera parte. Ahora viene la segunda, la que dura 24 horas. Desde este momento hasta mañana, más o menos a la misma hora, cada vez que notes que tu mente está etiquetando algo como bueno o malo, una persona, una situación, una noticia que leas, una cosa que te diga tu pareja, algo que te digas tú, párate medio segundo, solo medio segundo, y busca dentro de esa etiqueta su contenido opuesto. Si algo es bueno, ¿qué sombra hace? Si algo es malo, ¿qué está protegiendo o enseñando? No se trata de cambiar la etiqueta, se trata de verla completa, verla entera por primera vez. Son 24 horas, 24, no más. Te aseguro que para cuando termines el día, la palabra bueno ya no te va a sonar igual. Una advertencia antes de cerrar. El error más típico en el capítulo 2 es convertirlo en una nueva regla. Convertirlo en nunca debo juzgar. Siempre tengo que ver las dos caras. Es malo dividir. Eso es exactamente lo que el capítulo advierte. Si sales de aquí con la idea de que dividir es malo, acabas de crear una nueva división. Acabas de hacer la misma operación que el capítulo te estaba mostrando. El capítulo 2 no te pide que dejes de dividir. Te pide que veas la división cuando la hagas. Que sepas que estás dibujando una línea. Nada más y nada menos. La diferencia entre dibujar una línea y creer que la línea es el territorio es casi todo tu sufrimiento psicológico. Y a la vez es la única diferencia que importa. Y otra cosa antes de que cierre. Este capítulo no se aprende de una vez. Mañana, cuando te enfades con alguien del trabajo, vas a volver a dividir el mundo en héroes y villanos sin pedir permiso al alce. Pasado mañana, cuando tu pareja haga algo que te duela, vas a pasar de la persona perfecta para mí a la persona equivocada en solo 2 segundos. Como todos. Yo también lo hago todos los días. Eso no es un fracaso. Eso también es el capítulo 2 funcionando. Vas a volver a leer este capítulo dentro de un año y va a decir otra cosa. Dentro de 5, otra. Y esa es la prueba de que lo has entendido bien. Que cada vez que vuelves, el espejo te devuelve una cara distinta. Porque tú eres distinto. Y porque el espejo también. El Tao no es una teoría que aprendes una vez. Es una forma de mirar que se te va olvidando y la vas recordando. Y cada vez que la recuerdas, es un poco nueva. Vuelvo al principio, a los 2 principios en realidad. Primero al capítulo. Cuando todos reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen el bien como bien, ya existe el mal. No te dice que no haya belleza, no te dice que no haya bien, te dice que el acto mismo de reconocerlos, de ponerles nombre, de hacerlos míos, de construir alrededor de ellos una identidad, produce al mismo tiempo su contrario. Que la línea que divide no está en el mundo, está en tu mirada.
Y segundo, al cine de verano. Te dije al principio que aquella noche en la silla de plástico de primera fila algo se me metió por los ojos que tardé 35 años en poder nombrar. Lo que se me metió por los ojos fue el capítulo 2. No la película, no las espadas láser, no los personajes. Lo que me impactó como a un niño de 11 años fue una estructura que yo no sabía nombrar. La idea de que la fuerza que mueve el universo tiene dos caras, que las dos caras son la misma cosa y que ningún lado puede existir sin el otro. Eso es exactamente lo que Lao Tse escribió 2500 años antes. Y eso es lo que durante décadas creí que me había enseñado el cine, cuando en realidad me lo había enseñado un chino muerto hace 25 siglos, traducido al inglés, pasado por un guionista de California y colado en una película familiar que veía un niño en una noche de agosto durante sus vacaciones familiares. George Lucas ha reconocido en varias entrevistas que el Tao Te Ching fue una de sus fuentes principales al construir la fuerza y la filosofía Jedi. Pero aquella noche, con los ojos de niño, yo no sabía nada de eso. Solo sabía que algo dentro de mí se había ordenado distinto, que una cosa que yo intuía, que los buenos y los malos no eran dos mundos separados, estaba por fin contada en una pantalla. Tardé una vida en encontrar el texto original, pero el texto original llevaba 2 horas contándoselo a mi cuerpo antes de que mi cabeza supiera nada. El día que dejas de dividir el mundo en 2 mitades, empiezas a ver el mundo entero. No como un sabio que ya llegó, como alguien que se dio cuenta de que desde los 11 años ya lo sabía y que solo necesitaba acordarse. Me gustaría hacerte una pregunta para los comentarios, no una cualquiera, una que te obligue a mirar tu propio espejo. ¿Qué cosa que considerabas mala resultó ser lo mejor que te pasó? Léela despacio, piénsala durante las 24 horas de la práctica y si te apetece, déjala aquí abajo. Voy a leer todas las respuestas porque tu respuesta probablemente sea también la mía. Si este capítulo te ha movido algo, el próximo lunes seguimos con el arco 2 de las paradojas del Tao Te Ching, el capítulo 22, que dice algo que parece imposible. El que se dobla permanece entero. Nos vemos allí. Estás en Alquimia Interior. Gracias por estar aquí.